Saludos cordiales amigos televidentes de su canal Bacán TV. Hoy un programa más de Políticamente Irreverente, un programa de lujo porque tendremos a nuestro medallista olímpico Richard Carapaz y también conmigo me acompaña el doctor Marcos Calderón, politólogo, consultor internacional, coach, con quien hablaremos de las 5P de la calidad total y de las normas que éstas se aplican, tanto en el fútbol, en el deporte y en la política, que es lo nuestro. Pero comenzamos con el programa, mi querido productor. Aquí está lo que les decíamos. Comenzamos con un programa de lujo. No importa. Con un programa de lujo con nuestro medallista olímpico Richard Carapaz. Todos conocemos los inicios del humilde, sencillo, y hoy está en la gloria y me comentan que incluso su contrato es de 4 millones anuales. Bien por él, bien por el deporte ecuatoriano y bien por nuestra gloria, que hoy necesitamos más que nada de todos estos estímulos porque esto nos alimenta el autoestima y todo esto. Doctor Marcos Calderón, cuéntenos, usted que está en este tema de la calidad total, ¿cómo se observa dentro de las normas, los principios que hay? ¿Cómo usted ve este tema internacional de Richard Carapaz? Buenas tardes, distinguidos amigos. Es interesante saber que hoy, que es un mundo globalizado, por ejemplo, las normas de la calidad se pueden aplicar en el deporte para distintas disciplinas. Pueden ser para el fútbol, el béisbol, el atletismo, el ciclismo. El caso de Richard Carapaz es un caso muy interesante porque dentro del proceso de las normas de la calidad total se habla de un tema que se llama el ARCA. Todo deportista, para tener fuerza mental, fuerza psicológica, para superar las adversidades que ya las explicó después Richard Carapaz, tiene que practicar el ARCA. ¿En qué consiste el ARCA? El ARCA significa que hay que aceptar que usted tiene logros, que toda su vida a la edad que tiene ha sido de esfuerzo y que ha tenido logros. Luego viene la C, la R, que es el reconocimiento de actitudes y habilidades, talentos y destrezas que usted tiene. Y luego viene la C, que es la confianza que le genera el haber conseguido logros a través de las actitudes, de sus talentos, le genera una confianza a usted que no hay ningún obstáculo que no pueda ser superado. Y finalmente la A, que eso lo hace una persona a usted autodirigida, con autoconfianza en sí mismo, para ser no solamente competitivo, escuchen esto, sino ser creativo, es decir, entra en un proceso de mejoramiento continuo. Es decir, usted no solamente se va a quedar contento con la medalla que ganó, sino que va a mejorar continuamente y en las próximas Olimpiadas, en los próximos juegos, competencias, usted va a tener la posibilidad de ir creciendo hacia la excelencia. Por esto es interesante que en la globalización, las normas de la calidad que en principio se aplicaban solamente para los procesos industriales de productos o servicios, hoy se tenga que ir incorporando paulatinamente para el mejoramiento continuo en el deporte. Claro, y me imagino que todo esto se tiene que aplicar, estimado Marco, porque él ya está a un nivel internacional, ya top, ¿no? Top mundial, en donde deben tener todo este tipo de reconocimiento y todas estas prácticas, todas estas técnicas para el desarrollo y el mejoramiento continuo y de alcanzar los logros, como él ya es un ciclista top. Yo creo que ya con esto ha puesto su firma y de aquí en adelante ya será entre los 5 que siempre estarán disputando. Al menos creo que en estos 2-3 años los títulos mundiales, las medallas y todos los logros a través del ciclismo. Producción, podemos avanzar con el siguiente para ver, Marco, contigo. Este video es un homenaje al alma de un tipo qué bonito que para nosotros ecuatorianos ver un medallista olímpico, ¿no? La verdad que nos enorgullece. Miren, ahí está una comparación, el logro y cómo fue su infancia, ¿no? Podemos ver el video ahora sí con el sonido original, estimado Elías. De Francia hiciste que los mejores del mundo sintieran el vértigo de sentirte cerca. De tierras andinas a los confines del mundo hiciste que nadie pudiera ignorarte, desde las casas más humildes de esta nación a los portales de noticias deportivos más importantes del mundo. Siempre sonriendo desde tu bicicleta azul sin ruedas al podio del Olimpo Deportivo en Tokio, vestido de sencillez y humildad, que son la prenda más valiosa que te viste. Nunca nadie te pidió que nos regalaras este orgullo, Richard, y cuando el mismo suelo que te vio nacer vive incertidumbre,
Tú vences los pronósticos y nos demuestras que podemos reconstruirnos, pelear fuerte, sudar, vencer el dolor, los vientos en contra, los miedos, las carencias y ganar. Que viva Ecuador, que viva Richard. Y que viva esta sonrisa de tu rostro que hoy se convierte también en nuestra sonrisa. Gracias, locomotora. Gracias, Richard. Qué emocionante, Marco, ¿no? La verdad que es un orgullo. Mira, hasta no hace mucho, poco tiempo, pocos años, sencillo, humilde, con su familia. Y mira, ahí está, ahí podemos ver los inicios de él, ¿no? Y ahora ya un hombre famoso y que se llenó de orgullo conseguir esa medalla, se le ve cómo reacciona. ¿Cómo podemos interpretar eso en base a la calidad total, mi querido Marco? Es interesante, Mario, porque podemos recordarle, por ejemplo, a los distinguidos televidentes que nos escuchan y nos ven, que la primera norma de la calidad total que se aplica en las empresas dice que es un proceso para elaborar un producto o dar un servicio. Entender que es un proceso. Cuando nosotros entendemos que un deportista de la calidad de Richard Carapaz llega a tener la medalla de oro, eso obedece a un proceso y a una serie de ciclos. En esos ciclos han habido obstáculos, pero en esos obstáculos ha sido vencido por la enorme capacidad, talento, habilidades, destreza, esfuerzo y constancia de Carapaz. Lo que hablamos del arca, es decir, él venció obstáculos, tuvo logros locales, logros regionales. Cuando llega a los Juegos Olímpicos, él dice, si yo vengo de una situación humilde, he vencido obstáculos de pobreza en un país con muchas dificultades, lo ha dicho públicamente, con dirigentes que no se preocupan organizadamente de una política deportiva, que nosotros los deportistas tenemos que hacer autoservicios económicos y técnicos para poder seguir adelante. Venciendo todo eso es lo que se llama la resiliencia de un proceso. La resiliencia es la energía que tiene el ser humano para vencer todos los obstáculos posibles. Por ejemplo, cuando se dice que los pueblos hoy en el mundo, al vencer la pandemia, somos resilientes, significa que nada puede detener al desarrollo de la humanidad. Cuando un pueblo logra salir de las crisis económicas, bélicas, es porque es un pueblo resiliente. En el caso de Richard Carapaz, que ha vencido tantos obstáculos, no ha tenido apoyo gubernamental, puro esfuerzo personal, grupal y de familiares cercanos, él es un resiliente. Significa que no hay ningún obstáculo que lo pueda detener. Así que el futuro de Richard todavía continúa en ese proceso de mejoramiento continuo. Es muy interesante porque hay que entender que el triunfo no es el momento del triunfo, sino que hay un proceso, y el proceso quizás es lo más rico, porque Richard va a evaluar cada uno de los elementos. Por ejemplo, un elemento de ese proceso es la incapacidad de establecer una política deportiva para deportistas de alto rendimiento en Ecuador. En ese proceso, en ese ciclo, hay que hacer el correctivo, porque la recomendación de los expertos en la calidad total dice, usted no culpabilice a las personas, no hay que culpabilizar al ministro o al director, hay que mejorar los sistemas y los procesos. Es decir, el triunfo de Richard Carapaz debe servir para, uno, establecer una política deportiva, segundo, para hacer los correctivos de los sistemas y los procesos en que se mueve el deporte en Ecuador, sobre todo en el caso del ciclismo. Así es, Marco. Más adelante veremos estos matices que tú estás comentando, porque no todo también es gloria, ¿no? También hay sus matices que más o menos radica con lo que tú estás diciendo, Marco. Algunos dirán, bueno, en un programa político, bueno, hay refranes, hay ideas que dicen que si tú quieres saber cómo está un pueblo, cómo va un país, míralo el fútbol cómo está, mira el deporte cómo está. Una guía es a veces el deporte, a veces el fútbol, para saber en qué condiciones se encuentran los países. Claro, no es que estamos bien porque Richard Carapaz ganó el oro, no, pero sí nos llena de una autoestima, nos llena de un optimismo, de un valor, que en todos los problemas que tenemos, por lo menos sirve este triunfo para levantarnos el ánimo, mi querido Marco. Así es, y por eso es importante la valoración del triunfo de Richard, porque él es un resiliente, es decir, un hombre que tiene energía capaz de vencer todos los obstáculos posibles. Mira, Marco, aquí está, te voy a leer porque así es la temática del programa, qué es lo que dicen las redes sociales. Todo esto está basado, y les recuerdo amigos, basado en lo mediático de las redes sociales, lo que dicen, lo que manifiestan, lo mejor de la semana. Mira, Richard Carapaz fue muy claro al mencionar que nadie creyó en él y por lo tanto no tuvo apoyo, y miren ustedes, llegó a ser un campeón olímpico en el Ecuador. Hay millones de Richard Carapaz en todos los ámbitos deportivos, empresarial, social, cultural.
pero lamentablemente carecen de apoyo, de apoyo gubernamental se refiere, ¿no? Gubernamental y empresarial y de todo, ¿no? Así es, porque Mario, tenemos que decirle a nuestros amigos televidentes, nosotros en este proceso de globalización podemos saber cuáles son los pueblos desarrollados, que llaman del primer mundo, los pueblos que no están desarrollados o denominados en vías de desarrollo o cualquier nominación. Y el problema central es que los pueblos pobres no tienen, obviamente por las condiciones económicas, como prioridad, por ejemplo, establecer políticas sociales y deportivas. Los enfoques mayores son la utilización de los dineros del Estado en obras de infraestructura, en obras suntuosas que le permiten, según los analistas, a los gobernantes poder hacer algunos cuestionamientos de prácticas no positivas, no limpias. Así que las políticas deportivas, las políticas educativas, las políticas sociales quedan a segundo plano. En un momento en que el país desarrolle y tome conciencia en base a una buena formación transversal de educación, las políticas en el deporte, en la educación y en lo social serán las prioridades. Pienso que en ese proceso de mejoramiento, el triunfo de Richard Carapaz debe obligar a los gobernantes a hacer los correctivos en los procesos y en los sistemas para aplicar verdaderas políticas deportivas en el país. Exactamente, Marco. Richard, te saludamos desde aquí, desde el programa. Hemos metido el tema también política deportiva, estamos como un coach internacional que viene al caso, viene al tema, porque si no hay políticas deportivas, mira, siempre habrán gente que lleguen por esfuerzos propios y nunca serán reconocidos o reconocerán a los gobiernos de turno los logros que ellos alcanzan por mérito propio. En todo caso, lo hemos abordado técnicamente y como decía, esto es política también, políticas deportivas, políticas públicas que deben los ministerios solventar, sea cual sea el destino. Lo importante es el bienestar, que ya lo abordaremos más adelante con Marco. Ahora sí, metámonos en nuestra política criolla, en lo nuestro. Producción, por favor. Ahora sí, vamos a nuestra política. Bueno, esto fue ya un hecho lamentable, ¿no? César Monge, director nacional de Creo, falleció. Vamos a ver qué dicen nuestras redes sociales. ¿Qué se le puede hacer? Es parte... este fue un tema duro, ¿no? Donde hubo que también la crítica, ¿no? Todos sabemos que los políticos también tienen su lado bueno y su lado que siempre es condicionado o es cuestionado, ¿no? ¿Qué se le puede hacer? Es parte de la vida, mis condolencias. Pero un corrupto menos que le hace bien al país. Solo espero que el señor emprendedor también le toque ya, así sería lo mejor para el país. Unos seres despreciables que hicieron y siguen haciendo daño al pueblo no merecen misericordia. Bueno, es un comentario muy duro, pero lo que quiere decir es que esto también sirve para todos los políticos y gobernantes que se mantengan un poco en beneficio del pueblo, de la ciudadanía, que hayan leyes, que trabajen en desarrollo social. La gente ya comienza a dar sus criterios y miren que incluso él es cuestionado y así mismo se dijo en la asamblea. Se decía en la asamblea que todos esos independientes que pasaron a formar parte de Creo estaban siendo manejados desde el Ministerio de Gobierno que él ejerció. En todo caso, eso es lo que dicen nuestras redes. ¿Qué dice Dayan Rodríguez? Conocida aquí en el medio, incluso creo que estuvo en Alianza País cuando estaba Correa, en el grupo de correísmo. No conocí bien a César Monge, una vez me lo topé en un canal de TV en Esmeralda, él me saludó y yo le contesté el saludo. Me dio una buena percepción, comparado a otros que se hacen los superiores, resiliencia familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Lo conoció, le pareció un buen tipo, pero siempre dice que los superiores ahora están en el gobierno, se creen a sí mismos otro tipo de personas más superiores que en todo caso ella no concibe que esa superioridad se esté dando en el gobierno para todo el manejo del país, ¿no? O sea, atención a todo esto. Y también, bueno, está Guillermo Lasso con todas las condolencias, su amigo de grandes batallas lo dijo, y que en todo caso le desea paz en su tumba y se fue su brazo derecho, quien políticamente creyó y confió en él, ¿no?
Marcos, aquí en este tema bien complicado, ¿no? Como tú ves, hay declaraciones duras, ya aplicando la política y las normas de calidad aplicadas a la política. ¿Cómo tú lo ves, Marcos? Bueno, yo pienso que primero, para nuestros amigos televidentes, es necesario ir haciendo una definición correcta de lo que es la política. La política, su definición correcta es la preocupación por los demás, preocupación por los ciudadanos para su desarrollo en educación y en cultura, el manejo bueno del Estado. Pero también tienen que saber que cuando se hace un mal manejo, cuando hay malas prácticas, se produce un proceso de degradación. Entonces la política se transforma en una politiquería y se transforma en un elemento nocivo, tóxico para el desarrollo de la sociedad. Esclarecido esto, yo pienso que es necesario conocer que la primera norma de la calidad aplicada a la política habla de que el número uno a preocuparse de un líder público que maneja el Estado, un presidente ejecutivo, un presidente de la Asamblea, un juez que maneja justicia, etcétera, es el ciudadano. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano común debe ser la prioridad. ¿Por sobre qué? Por sobre el interés del grupo económico que lo patrocina, por sobre el interés del grupo político que lo auspició en la candidatura. Es decir, que la gran oportunidad que tienen los gobernantes cuando son recién electos es que decir que va a aplicar la calidad en la gobernanza política, es decir, yo voy a preocuparme por el ciudadano común, no por el partido que me eligió, no por el grupo económico que me apoyó en la campaña. Y esto es interesante porque los ciudadanos están esperando eso. Los ciudadanos no quieren más gobiernos fallidos, ni de derecha ni de izquierda. Los fenómenos en América Latina, por ejemplo, como en la última elección en el Perú, de, entre comillas, un señor Pedro Castillo que a nivel internacional lo ubican como izquierdista, de ascendencia terrorista, etc. Simplemente es producto de la insatisfacción que tienen los ciudadanos sobre todos los gobernantes anteriores, de cualquier color y cualquier naturaleza. A pesar de que el señor Castillo dice que él no tiene ninguna vinculación internacional de terrorismo, ni de comunismo, ni nada de eso, sino que es popular, que es del pueblo peruano, esa aparición es producto de la insatisfacción que tienen los ciudadanos respecto a los partidos tradicionales, a las ideologías tradicionales y cualquier elemento nuevo, un sujeto político nuevo que aparezca como esperanza de cambio, de bienestar al pueblo, va a surgir. Porque la gente se pregunta qué es lo que está pasando en América Latina, es eso. Por eso los gobernantes tienen que preocuparse de evitar los estallidos sociales y estallidos ideológicos y estallidos de populismo de cualquier naturaleza, porque hay que ser preventivos, no reactivos, hay que ser proactivos. Yo pienso que este nuevo gobierno tiene la gran posibilidad de hacer buenas prácticas, de hacer un buen ejercicio, políticas deportivas, lo están diciendo los deportistas en los Juegos Olímpicos, para ir generando una confianza paulatina en lo que es el ejercicio de la política. Porque si usted dice que no es político o no participa, usted está contribuyendo al status quo de la política. Lo que tiene que hacer es hacer una buena práctica de un buen ejercicio del poder. El poder no es otra cosa que la energía capaz de transformar los sueños de una persona, una sociedad, en algo concreto. El desarrollo de la educación, el desarrollo económico, el desarrollo social. Por eso el ejercicio del poder. Pero hay gente que utiliza el poder para perseguir, para maltratar, para abolir los derechos civiles, es decir, para unas malas prácticas. Pues nosotros tenemos la posibilidad siempre, con la aplicación de la norma de la calidad, de decirles, señores, la prioridad es el ciudadano, no los grupos políticos ni sus grupos económicos. Y si usted empieza a trabajar en función del ciudadano, va a ver que la reacción va a ser de satisfacción y se va a cambiar el paradigma que hoy tiene la mayor parte de los ciudadanos en la región, de que el político es un corrupto, que es un sinvergüenza, que no ha logrado resolver los problemas de hambre, ni miseria, ni educación, por un ser humano que sí se preocupa y que la actividad política es noble y que es de vocación de servicio hacia los demás. Así es, Marco. Por eso pusimos nosotros esos dos comentarios fuertes para que se vea cuál es la percepción, Marco. La percepción es contra la corrupción, contra la impunidad, contra las malas prácticas, como tú lo dices. Entonces todo esto es un tema de alerta para los gobiernos. Y este gobierno que es nuevo, y para también el de Castillo de Perú, como tú lo dices, todos los ojos están puestos en Castillo para saber a dónde va, cuáles son las medidas que va a tomar. Y enseguida obviamente vendrá de la oposición, así como aquí con Lazo también está toda la oposición. Entonces este es un tema
que los presidentes deben saber, y ya conversaremos contigo más adelante, deben saber manejarlo, pero en pro, en beneficio de la ciudadanía y de la equidad y de la justicia social. A ver, pasemos con este otro tema. ¿Está usted de acuerdo en quitarle los vehículos a los falsos discapacitados y enjuiciarlos por estafa? También a los que dieron el documento, pero por supuesto que sí. Esto salió en el programa anterior, los invitamos a que vean, en nuestro programa número 1, donde sacamos todo un reportaje largo y extenso, completo, de lo que fue, cómo hicieron todos estos, más que todos jueces, para sacar, a base de la incapacidad, los carnets de incapacidad, sacar prebendas para traerse vehículos. Ya la reacción, Marco, de las redes sociales es que quitémosle los vehículos, hagámosle los juicios que tengamos que hacer, falsos discapacitados, los denunciemos, y por último, bueno, todos los que dieron los documentos, pues solitos no llegaron los documentos a las manos de ellos, pues no se tramitaron, no hicieron los pedidos afuera, etcétera. O sea, ya tenemos que dar muestras, Marco, de que se está aplicando la honestidad. No que sea justicia selectiva, como hablábamos en el caso anterior, sino que tiene que ser el debido proceso, y a todos los culpables, sin que es mi cuerpo, que es mi amigo, que somos, no, nada. Aquí tiene que priorizarse la honestidad, Marco. Bueno, yo creo que el tema es interesante porque lo que ha ocurrido en el caso de entre supuestos minusválidos que hacen uso de prebendas garantizadas legalmente, bueno, el abuso de esas prácticas genera lo que se llama el síndrome del héroe negativo. Y es interesante porque en las normas de la calidad, cuando se habla de las buenas prácticas y se habla de la comunicación asertiva, se está diciendo que los gobernantes o las personas que en el ejercicio del Estado, sean judiciales o sean ejecutivos o legislativos, hacen uso del abuso del poder, van a tener 3 etapas. La primera etapa es que como se convierten en hombres impunes, la impunidad es la característica. El paso número 2 es que hacen cometimiento del delito. Como hacen el cometimiento del delito, el paso número 3 es la cárcel, el exilio, el ostracismo o la vendetta pública, y en algunos casos la muerte. Ustedes recuerdan en la región, por ejemplo, que un expresidente peruano se suicidó. Conocen presidentes presos en toda la región de América Latina, perseguidos con orden de prisión, extraditables. Es decir, el síndrome del héroe negativo deben conocerlos los funcionarios públicos, los gobernantes, porque si no hacen buenas prácticas, ese es el camino. 1, la impunidad los lleva al cometimiento del delito a la sanción o castigo, que va desde el ostracismo, el exilio, hasta la muerte. Y esto es interesante porque si se hace conciencia en los gobernantes, en los líderes públicos, en el gestor público, de que ese síndrome es lo que le va a ocurrir si hace malas prácticas, ten la seguridad absoluta que vamos a empezar a hacer una gobernanza decente. Así es. Vamos al siguiente. A ver, este tema es interesante, mi estimado Marco. Lazo creará fondo con activos del Estado para cubrir deuda con el IES. Guillermo Lazo, presidente de la República, planea utilizar las reservas que generan algunos activos del Estado, como de petroleras, minería y del área de telecomunicaciones, para ponerse al día con la seguridad social. El jefe de Estado dijo que el Ecuador es un país con problemas fiscales, pero muy solvente porque tiene gran cantidad de activos, los cuales a su criterio han sido muy mal utilizados en los últimos años. Precisamente nos estamos dedicando a gestionar de forma adecuada los activos para cubrir la deuda con el IES. El mandatario comentó que creará un fondo por 10 años para cubrir el déficit actuarial. Las declaraciones las realizó en una entrevista a CNN este día jueves. O sea que esto es fresco. A ver, Marco, aquí yo tengo algunos puntos. Si tenemos las eléctricas, las telecomunicaciones, el petróleo, el Banco del Pacífico, todos estos temas incautados, el propio IES. Marco, estamos hablando de 8.000, 10.000 millones de dólares. Entonces, bajo los comentarios de Guillermo Lazo y lo que te estoy diciendo, el Ecuador no es un país quebrado, como lo dijimos en el primer capítulo. El Ecuador es un país ilíquido o mal manejado por la corrupción, por gobiernos corruptos que son los que manejan los presupuestos. Un presupuesto que para mí incluso está demasiado.
que había que comenzar a bajarlo para así también manejar el déficit que tenemos. Pero en todo caso, Marco, todas estas aperturas, ojalá que sean a través de, no de financiamiento, sino de inversiones a riesgo de los inversionistas, que sean alianzas públicas privadas, pero transparentes, pues, que se sepa cuál es la tasa, que no hayan confidencialidades, pues, o sea, ya por favor, pues, ya dejémonos de toda esta vaina, que el país no está para esto, el país está para producir, desarrollar y sacarnos adelante, señor presidente. Marco, a ver, ¿cuál es tu criterio en este tema que bueno, de ser real, de traer inversión, es bueno para el país? Yo quiero recordarte, Mario, y a los amigos televidentes que nos escuchan, que las cajas del Seguro Social en toda la región de América Latina han sido las cajas chicas de los gobiernos. De allí, si las cajas del Seguro Social, si las operatividades financieras del Seguro Social saldrían al mercado en cada uno de nuestros países, los bancos locales de cada uno de nuestros países quebrarían, porque los activos son de 5.000, 10.000, 15.000 millones de acuerdo a la estructura geográfica, geopolítica de cada país. Este tema no es un tema aislado, es un tema que ahora con la globalización está interconectado. Pongo un caso, el caso chileno. El sector privado vio que privatizar el Seguro Social era un gran negocio porque era la estructura del Seguro Social, como lo repito, tiene gran cantidad de activos. Entonces era un negocio, pero resulta que el manejo privado iba en función y en desmedro de las mayorías y tuvieron que cambiar. Y las prebendas fueron y aparecieron en el gobierno chileno, y lo digo porque aparecía con indicadores económicos muy altos Chile hasta hace pocos años, y Piñera ha tenido que, para parar todas las manifestaciones populares, aceptar una nueva constitución donde el eje es la recuperación, uno de los ejes es la recuperación del Seguro Social, el carácter solidario del Seguro Social. En el caso ecuatoriano, las cifras son escalofriantes. El Estado, durante los varios gobiernos, no solamente los gobiernos anteriores, sino varios gobiernos, deben 7.580 millones de dólares. Escuchen, 7.500 millones de dólares. Significa que ese dinero podría servir para garantizar a la mayor parte de la población su seguro médico, su jubilación, su invalidez y muerte, etcétera, pero que no han sido utilizados con buenas prácticas, han sido utilizados para las malas prácticas, como bien lo dijo Mario. Entonces a mí sí me parece interesante que se haya atrevido el actual gobierno a decir vamos a tomar correctivos, volvemos al tema de la calidad total. Ya los anteriores gobernantes hicieron mal uso con malas prácticas de los dineros del seguro. Hoy vamos a hacer buenas prácticas, vamos a recuperar, vamos a pagarle los dineros al Seguro Social, esos 7.500 millones, vamos a rescatar el manejo de los activos adecuadamente, porque tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos telecomunicaciones, y vamos a ponernos al día, porque al ponerse al día con el Seguro Social va a generar una tranquilidad y una estabilidad para la mayor parte de la población, que va a ver con buenos ojos que su estabilidad de salud, su estabilidad de jubilación y de riesgo social se ha garantizado. Entonces, esto es interesante porque eso tiene una repercusión política, la satisfacción de la mayor parte de los ciudadanos. Esta es una medida atrevida, pero que va a atacar a los sistemas y los procesos anteriores de mal manejo. No es culpabilizar a Julano de tal, a Pedro, a Luis, que fue ladrón, no. Vamos a mejorar los procesos. Tenemos que rescatar el proceso de los activos para garantizar el pago con el Seguro Social, que son 7.500 millones. Me parece una decisión que está dentro de las recomendaciones de las buenas prácticas. Ojalá en el camino no hayan ningunos entorpecimientos al respecto. Estaremos atentos, Marco, estaremos atentos. Ahora vamos al segmento del humor, mi querido Marco. Vamos a ver, este es un clásico, ¿no? Antiguo, que se dice lo mismo. Si lo podemos repetir, mi querido productor, que nos cogió comentando el anterior. Marco, este es un clásico que siempre que se lo escucha nos llena de hilaridad, ¿no? Dice que en la asamblea se paró un tipo y decía de que cretino, sinvergüenza, lavador de dinero, narcotraficante, ladrón, contrabandista, homosexual, suave. Aquí si viene a legislar no hay insultar, que yo estoy pasando lista, coño, no. Oiga, la verdad que lo he visto a través de estos años unas 20 veces, hoy me vuelvo a reír con la misma intensidad. Y cualquier parecido, Marco, es pura casualidad, por si acaso.
Me decías que tú lo conoces a él, Marco, ¿no? Sí, es un humorista panameño que ya está octogenario, pero que tiene un gran suceso, sobre todo en el área centroamericana, porque es muy versátil. Es cantante, muy bueno de salsa, es humorista, es comediante y es también un crítico político. Si tú lo ves en los mensajes, es un buen crítico político. Sócrates Lazo se llama. Así que para los amigos televidentes, cuando entren a internet, miren a Sócrates Lazo, un hombre muy interesante, muy versátil, muy querido en el área centroamericana. Él es de origen panameño. Mira tú, pura casualidad, ¿no? Vale señalar a los amigos que Marco es ecuatoriano, radicado muchos años en Panamá y a su vez por su profesión, por su trabajo, ha recorrido el mundo y él conoce muchas civilizaciones y muchas tendencias. Casi toda Sudamérica y Centroamérica prácticamente se desarrolla tu trabajo, Marco, ¿no? Así es, bueno, ese es el trabajo de consultoría pública, ¿no? Ese es viajar, porque las consultorías y los coachings son acompañar, por ejemplo, a los gobernantes en los procesos de mejoramiento, en las campañas hacer los diseños estratégicos, en las instituciones hacer mejoramiento de la capacitación del talento humano con las normas de la calidad, ¿no? Perfecto. Producción, mi querido Elías. Este tema, Marco, que tú lo tienes que haber vivido a nivel regional y también en Panamá, ¿no? Donde se han comentado muchos temas de... aquí creo que es pequeño, ¿no? Comparado con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en Panamá, porque se concentra ahí universalmente el comercio y el dinero, ¿no? Veamos qué dicen de nuestro querido Big Money, Don NASA. Nuestros brokers cuentan con el respaldo de aseguradoras internacionales, o sea que el dinero está asegurado. Todas nuestras inversiones están siendo realizadas con brokers acreditados y aprobados en los distintos países. El Bitcoin es una moneda reconocida a nivel internacional. ¿Qué te parece, Marco? ¿Tú estás enterado de todo este tema? ¿Podemos hacer una analogía con toda tu experiencia? Bueno, resulta que, reitero, ahora en la globalización, que nosotros tenemos los canales de verdad, que son estos canales digitales, nadie puede ocultar. El día de hoy justamente aparece una noticia internacional, que los estados de la justicia norteamericana acaba de iniciar un juicio para castigar, entre comillas, a suplantadores, dicen ellos, de Lang Murdoch, que era famoso estafador, entre comillas, sancionado por la justicia norteamericana por estafa. Y dicen que los nuevos suplantadores e impostores de estos manejos bursátiles están trabajando con la criptomoneda, justamente. El día de hoy ustedes pueden entrar a internet y ver en la noticia que dice suplantadores de Murdoch están estafando con millones de dólares a mucha gente a través de la criptomoneda. Es decir, que eso no es ninguna garantía, por lo que habría que decirles también a los amigos televidentes que la criptomoneda tiene quizás un rasgo fundamental diferente a todas las monedas. No tiene banco central, o sea, no tiene control de ninguna naturaleza. Por eso ha sido muy bien aceptada por gente, por ejemplo, que no quiere tener control de sus activos. Así que la criptomoneda está también en alto riesgo de ejercer malas prácticas. Exactamente, justo te iba a decir eso. Ya entra en las malas prácticas, en la viveza, en lo criollo está bien, porque ya nos conocemos, ya sabemos cómo es. Pero Marco, también la justicia, pues no, oye, este es un tema que viene hace tiempo, pues no, que han hecho, han ido a la casa, han hecho allanamientos, hay denuncias, pero no hay denuncias, sí me robó, pero es bueno, o sea, bueno, ¿es merengue o no es merengue? Pónganse de acuerdo con la justicia, o sea, mira, o sea, cualquiera viene, estafa, es bueno, regala y no pasa nada. O sea, yo creo que anteriormente ya hubieron algunas alertas amarillas que fueron siendo naranjas, ahora son rojas, ahora dice que él va a devolver, pero tiene unos requisitos, pero tuviera los requisitos, es más difícil que pedir un préstamo bancario, Marco. Ahora que es criptomoneda, antes que la teca, bueno, o sea, por favor, ¿es merengue o no es merengue? Pónganse de acuerdo, y pónganse de acuerdo autoridades. Pues. ¿Cómo? Mira, Marco, vamos a llevarlo ya a un plano serio. Mira, Marco, tú sabes que esto de aquí, cuando tú tienes que dar una imagen, lo primero es la justicia, pues. Tiene que ser una justicia limpia, que garantice la inversión y que garantice la imagen del país, del Estado. ¿O no es así, Marco? Así, yo creo que uno de los temas de las malas prácticas es rescatar
falta de credibilidad, la selectividad que existe en el ciudadano sobre la justicia, a tal punto que todos los problemas incluso de los analistas sobre la delincuencia es que la justicia es permisiva, es selectiva y también está contaminada con las organizaciones criminales. La alerta en la región se dio cuando el Chapo Guzmán en los tribunales norteamericanos demostró y declaró que el ministro del Interior de México de la época del presidente Calderón, él le pagaba una mensualidad de muchos miles de dólares y se demostró y fue detenido y está enjuiciado ese exministro del Interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que las organizaciones criminales penetran sus tentáculos en los altos niveles de la justicia en todos los países de la región. Por eso es importante rescatar las buenas prácticas, rescatar el concepto de la calidad, la satisfacción, porque cuando hay una mala práctica de justicia, lo primero que produce es un malestar en la ciudadanía y ese malestar se puede convertir en un estallido social, político. Si usted quiere ser una persona proactiva y usted está en el ejercicio circunstancial del poder, hay que trabajar con la justicia. Por ejemplo, hay temas muy interesantes. La policía puede hacer un trabajo, pero si el juez no respeta el debido proceso y deja libre con medidas cautelares, y los detenidos, por ejemplo, que son de los famosos sicariatos, cuando son asesinados, dicen que el detenido tenía 8 detenciones y estaba libre. La gente no entiende eso. Entonces hay que rescatar las buenas prácticas en la justicia también, no solamente en el ejercicio público ejecutivo, sino en la justicia. Y no puede haber una justicia selectiva, pues tampoco, Marco. Debe haber el debido proceso. Recuerden que esto es imagen. ¿Cómo quieren que vengan las inversiones? ¿Cómo quieren atraer capital? Que tenemos, ya pasamos lo que dice el presidente Lazo. Tenemos cartera, tenemos activos que garantizan. Está bien, porque hay que dar garantía también para que vengan. Pero si no tenemos el tema de la justicia, no podemos dar una buena imagen. Tenemos que atacar por ahí. Marco, estamos llegando al final del programa. Recuerden, somos políticamente irreverentes todos los domingos entre las 8, 8 y media, 9. Y los esperamos para la próxima. Ojalá que también Marco nos pueda acompañar en algún otro programa antes que salga de viaje. Y recuerden, por aquí estamos en Bacán TVO, políticamente irreverente por esta casa, por Bacán TVO. Gracias, Marco, y un saludo final para todos nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias al canal Bacán porque nos permite compartir con ustedes las nuevas corrientes de cómo rescatar la credibilidad del ciudadano sobre el ejercicio público. Gracias y lo esperamos próximo domingo, políticamente irreverente aquí en esta casa, Bacán TVO.